Hay una nota hoy publicada en el portal informativo Infobae de un colega que dice, entre otras cosas, que el ajuste de la inversión educativa nacional aplicado este año, 2024, no tiene antecedentes comparables en los 40 años que lleva la democracia argentina. Claro, por su magnitud. Y agrega, la inversión educativa nacional se redujo 40% en 2024 y para el año que viene la reducción es mayor. Este colega ha utilizado eh, eh, datos, información concreta aportado por un informe de Argentinos por la Educación. Vamos a entablar contacto con María Sol Alzú, que es analista de datos de Argentinos por la Educación, que ha trabajado en este informe. Sol, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por tu disponibilidad. Contanos, por favor, lo más importante de este informe, cómo lo que está haciendo el actual gobierno, la actual administración, con la inversión educativa y los antecedentes de esto, porque es un problema que viene de hace mucho tiempo. Bueno, en este informe que realizamos desde Argentinos por la Educación, junto a Javier Curcio, que es un economista que se especializa en temas de financiamiento, analizamos justamente el presupuesto educativo nacional a partir de la Ley de Presupuesto del 2025. Acá el principal punto a destacar es que el proyecto de ley del año que viene estipula que el Estado Nacional va a invertir un 0,88% del PBI en educación. Para tener una idea de qué significa este 0,88%, si lo comparamos con años anteriores, vemos que en 2023 se invertía un 1,48% y que en 2024 se invirtió un 0,91%. Entonces, esto implica una fuerte caída entre 2023 y 2024 y que se mantendría relativamente estable hacia 2025. Además, esto si lo vemos en términos del PBI. Si lo vemos en términos reales, en pesos, teniendo en cuenta y actualizando por la inflación, también vemos que hay una fuerte caída entre 2023 y 2024, que es del 40%, que era lo que mencionabas anteriormente, y un leve aumento hacia 2025 del 0,65%. Ujú. Bien, bueno, de datos preocupantes y que me parece que están muy relacionados con las discusiones de índole política, gremial, sindical, que se están dando en estos días, por supuesto, con el financiamiento universitario, el veto por parte del presidente, lo que fue esa ley aprobada por el Congreso, el paro que se está dando hoy en las universidades, que se va a repetir el lunes y el martes que viene. Bueno, una situación que afecta mucho la educación y uno se pregunta, Sol, si los países que se han desarrollado, que han logrado salir de situaciones de crisis, de pobreza, lo han hecho por este camino, es decir, reducir la inversión en educación, o han hecho el camino contrario, han apostado con fuerte inversión en la educación para en el tiempo poder lograr los otros objetivos de desarrollo humano. Bueno, como bien mencionabas, es un tema que está en auge en este momento. Nosotros vemos que desde el 2015 viene cayendo el financiamiento educativo, tanto para el nivel básico como para el nivel superior, que vendrían a ser las universidades, institutos terciarios y demás. Lo cierto es que a nivel internacional hay ciertos parámetros, si se quiere, de que se debe invertir un cierto porcentaje del PIB en educación como para poder obtener resultados. Y bueno, como bien mencionabas, nosotros desde el 2006 contábamos con una ley que indicaba que se debía invertir el 6% del PBI entre nación y provincia, y lo cierto es que esta ley se cumplió únicamente en un año. Si bien la inversión en educación no hace magia de por sí sola, lo cierto es que la inversión es una condición necesaria, necesitamos inversión para poder mejorar todo lo que tiene que ver con aprendizajes, ¿no? Hoy en día también un dato muy interesante es que 9 de cada 10 pesos que se invierten en educación van a parar a salario docente, que de todos modos continúa siendo bajo, pero que nos queda como un peso restante para todo lo que tiene que ver con políticas educativas vinculadas a aprendizajes o a infraestructura, y lo cierto es que queda poco margen. Claro.
Sol, ¿cómo te va? Cristian te saluda. En torno a esto justamente que decías, ¿cuáles han sido las cifras o cuáles son las cifras que han podido ustedes detectar en torno a la caída en la inversión en estas otras áreas, como mencionabas, infraestructura, equipamiento, capaz que también formación docente? Claro, no tenemos dividido exactamente tal vez por áreas, sí más bien por programas. Lo que veíamos, por ejemplo, de repente es que para 2025 ciertos programas se eliminan directamente, como Conectar Igualdad, programas vinculados a fortalecimiento territorial, pero bueno, también se crean otros programas, por ejemplo, el Plan Nacional de Alfabetización, en 2025 aparece y es un programa que toma mucha fuerza, va a ser el segundo programa al que se le destine mayor presupuesto de la Secretaría. Entonces, bueno, esto también es muy importante porque, como mencionábamos hace un ratito, lo de los aprendizajes, no sé si tal vez les suena el número, pero nosotros el año pasado estuvimos con una campaña que era que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Sí, sí, sí. Entonces es como que si ya tenemos esta brecha de aprendizaje tan temprana, las trayectorias educativas después para niveles superiores cada vez se va como acumulando, complicando más la situación, ¿no? Claro. Entonces es como importante hacer énfasis en estos primeros años. Claro, pareciera que esta información que ustedes, bueno, lo han compartido, lo hemos compartido aquí también en el programa, Javier, en otro momento, pareciera que se desconocen al momento ahora de decir la inversión. O sea, si teníamos este desfasaje o esta problemática que nos mencionaban ustedes con los datos que habían recabado, lo que se supone es que para poder subsanar eso se haga mayor inversión y un mejor trabajo, y parece que no. Y por otro lado, uno se pregunta, quizás con la mirada de que esto no es una inversión, sino que quizás es considerado como un gasto, uno podría pensar, ¿se han hecho auditorías? Porque cuando uno dice esto es un gasto, van a ver en qué está el gasto, si es un gasto, para poder refuncionalizar todo, en cambio de hacer una desinversión. ¿Se han detectado, o sea, ha habido algún tipo de auditoría al respecto? Bueno, lo cierto es que a nosotros las auditorías nos parecen fundamentales, justamente como mencionabas, por esta cuestión de transparencia y porque también es como importante no solo cuánto se invierte, sino que ese gasto efectivamente sea eficiente. Entonces es fundamental tener toda la información disponible y siempre también tener más datos. Nosotros desde Argentinos por la Educación es como que insistimos en que todos los datos que se puedan tener disponibles y que sean de acceso público, mientras más mejor, y es más, todos nuestros informes justamente están basados en datos abiertos. Y Bien. oficiales, con datos oficiales, exactamente. Totalmente, totalmente. Sol, señalaste esto de la ley que tiene muchos años y que establece o propone que se invierta en educación, tanto por parte de la Administración Nacional como de las provincias, el 6% del PBI. Y dijiste que solo en un año se cumplió con esa propuesta, digamos. ¿Qué pasó ese año? ¿Te acordás, digo, o cómo ha sido la evolución en ese sentido y cómo es la comparación de la propuesta esa del 6% a lo que se ha invertido este año y se propone invertir el año que viene, que no me quedó muy claro allí? Sí, esta meta del 6% se cumplió únicamente en el año 2015. Hay que tener en cuenta que también a veces puede ser un poco engañoso, porque como estamos hablando como un porcentaje del PBI, de repente puede suceder, por ejemplo, en el 2020, que hubo una crisis muy fuerte, el PBI es menor y de repente parece que se está invirtiendo más en educación, pero simplemente porque la torta se achicó. Esto también es una cuestión porque de repente hace que la inversión en educación sea más inestable o que pase esto, que cuando hay menos dinero en total se invierta menos, como que da cierto margen para ese tipo de políticas. Y de esto que mencionabas también es muy interesante que nosotros en un informe anterior calculamos esta deuda educativa acumulada como por cada año que no se alcanzó esta meta, a ver cuánto le debemos a la educación, y el resultado nos indica que necesitaríamos un año adicional de inversión, o que en un año se invierta el doble, es decir, en vez del 6%, que se invierta el 12%, como para saldar esta deuda. O sea, imagínate, no llegamos al 6% y necesitaríamos un 12%. Claro. Y la propuesta en el proyecto de presupuesto del año que viene que presentó el presidente Milei, ¿qué porcentaje del PBI es el destinado a educación? Claro, eso es del 0,88, pero teniendo en cuenta solamente lo de nación. A eso se le debería sumar lo de provincias, pero lo cierto es que no está estipulado claramente cuánto debe invertir nación y cuánto provincias.
nosotros lo que veníamos viendo era como una tendencia general de que Nación invertía aproximadamente 1,30, 1,20 del PBI y el resto de las provincias. Bien, ahí está. Bueno, Sol, te agradecemos muchísimo, no solo este contacto con Radio María, sino por supuesto todo el trabajo que hacen allí con la información, con los datos en Argentinos por la Educación, que nos da material para ir acompañando con discernimiento todo lo que nos pasa día a día en esta atribulada Argentina que nos ha sido dada para que tratemos de hacerlo un poquito mejor entre todos. Gracias, Sol, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por este lugar que le dan la educación y a este tema en particular que es tan importante. Si quieren ver más de otros informes también, pueden ver en la página web que es argentinosporlaeducacion.org. Excelente. Gracias, Gracias. Sol. Muchísimas gracias.